A todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy miércoles 20 de mayo del 2020, siendo las 16 horas con 57 minutos, día 63 de confinamiento y de aislamiento voluntario. Estamos dando la bienvenida a Yomaira Gavilanes, con quien vamos a analizar temas políticos, temas comunicacionales y un poquito también temas económicos. Bueno, desde la perspectiva, obviamente, del análisis fresco de alguien que recién está incursionando en política, pues y obviamente ciudadana como ella, tiene muchas observaciones al convivir político de este momento, ¿no? Porque lo que estamos viviendo y después del trago amargo que fue el enterarnos de los juegos económicos que está realizando el señor Richard Martínez, justo en la entrevista anterior que tuvimos con Andrés Arauz, veíamos cómo juegan con nuestro dinero y después nos meten la mano al bolsillo, nos quitan el trabajo, quitan presupuestos para las universidades y, y el discursito es que tenemos que ser solidarios todos y es que tenemos que arrimar el hombro todos. Entonces, todas esas cosas vamos a analizar con Yomaira, a quien le damos la bienvenida. Esperamos que ya esté mejor de salud y pues, ¿qué piensas de lo de estas, primero de estas dos leyes que a paso de tortuga fueron debatiendo la Asamblea Nacional, terminaron ahí negociando los votos? Por ahí saltó un caso de corrupción, uno de los tantos que están guardados en la Asamblea, y hoy tenemos lo que estamos viviendo en esta semana. Muy buenas tardes, Yamaira. Hola, hola Cecitar, ¿cómo estás? Bueno, sí, es cierto, ¿no? En realidad el tema de la Asamblea Nacional ha sido, creo que, no solo un tema que está este momento en sí, en los actores políticos, sino algo que la ciudadanía, perdón, ha seguido muchísimo. Y la verdad es que obvio, ¿no? Es lamentable que este gobierno, que ya sabemos, haya implementado como su política pública a la corrupción. Eh, es indignante que ni siquiera la Asamblea haya presentado una carta, quizás pidiendo, exigiendo el juicio político a este señor Daniel Mendoza. Después de todo lo que se conoce, lo que ya sabemos y que está involucrado, y podrán quizás ellos mentir, podrán querer ocultarlo, pero ya es algo que está en la esfera pública, es algo que se conoce y los ciudadanos no somos tontos. Es más, muchos ciudadanos en este momento, gracias a las políticas de educación que implementó la anterior década de la Revolución Ciudadana, conocemos más y gracias a eso sabemos que las decisiones que se han tomado en la Asamblea son decisiones de carácter ideológico en el sentido neoliberal, de una ideología neoliberal. Así que ya sabemos, ¿no?, que el tema del neoliberalismo también viene muchas veces muy cercano a la corrupción. No es algo reciente, como te decía antes de que esto inicie, de que estemos al aire. Las políticas que están implementando del FMI son políticas que ya han pasado por Latinoamérica en los años 60. Ya sabemos nosotros cuáles son, ya sabemos cómo ha fallado. Incluso ya sabemos el resultado, ¿no? Perfecto, sí, exactamente, ya sabemos el resultado, sabemos cuáles son, la debacle que ocasionan, y, o sea, hay un caso que fue muy público, el caso de la crisis de Grecia,
por las políticas del FMI. Las heridas del FMI son lesivas y en realidad pueden generar décadas de pérdida. En el 2019 se cumplió una década de la crisis de Grecia. Entonces, yo no entiendo por qué, bueno, no es que no entienda, es evidente, ellos se deben a esas agendas que tienen un carácter de ideologías de mercado, de ideologías de consumo, de ideologías capitalistas y ahora con una evolución mucho más amplia que ya no es solo el capitalismo, sino es el necrocapitalismo, que es el capitalismo de la muerte, que justamente es devastador porque se mete con lo más sensible para los países en desarrollo, como es el estado de bienestar. Estamos hablando de la salud, de la educación, de todos los ejes fundamentales para que se pueda sostener una nación y que pueda progresar. Así que yo no sé de dónde sacan que la alternativa son las políticas del FMI. Nos están retrocediendo, señores, a los años 60. Ya no estamos en este momento en esa deliberancia de ellos de retrocedernos hasta hace muchos años atrás, en donde vimos y sabemos qué devastador que fue no solo las políticas del FMI, sino que cómo vienen relacionadas con otras agendas, con la agenda de seguridad, con la agenda social, que evidentemente son enlazadas con el tema económico. Tenemos igual, sabemos, y de hecho hay que leer y hay que saber la historia de Latinoamérica y conocer qué pasó en los años 60 con el Plan Cóndor y cómo influenció esta agenda política, esta agenda económica, social dentro de nuestros pueblos. Ahora vivimos una nueva ola dentro de esta visión que lastimosamente mucha gente no profundiza un poco más allá. Hemos escuchado hasta el cansancio que tenemos autoridades que son técnicas, que están tomando sus decisiones de una manera técnica, y eso es mentira. Hay que decir las cosas como son. No son decisiones técnicas, son decisiones a favor del mercado, a favor de las élites económicas, a favor de las corporaciones y muy alejadas a las necesidades de lo que en realidad tenemos en el Ecuador. Por eso vemos que se mandó esta ley de apoyo humanitario y esta ley de apoyo humanitario pasó 2 días y tenemos, no recuerdo bien las cifras, si son 3.000 o 4.000 despidos de 3.000 o 4.000 despidos en el sector de la salud. Así que Claro, no sí. hay coherencia. Lo que pasa es que, a ver, después de que se aprueba esta ley, vemos que asambleístas salen y dicen, hemos conseguido cuidar de los señores servidores de la salud, es más, se les va a dar nombramiento y todo lo demás. Eso dijo, por ejemplo, con nombre y apellido, María José Carrión. Hacen ese anuncio, después vienen unas medidas nuevas, las 7 medidas, como yo les digo, las 7 plagas de Egipto que nos lanzó ayer el presidente Moreno a las 7 de la mañana, y paradójico, a las 7 de la mañana, las 7 plagas, o sea, 7 medidas, y resulta que en la tarde ya estaban notificando servidores de la salud, o sea, no hay coherencia, como bien tú dices, en el discurso con lo que realmente están haciendo. Sí, y es que no es solo eso, ¿no? Es el tema también de que, yo no sé, estos asambleístas, algunos, ¿por qué se hacen los tontos? O sea, sabemos cómo es este gobierno. Han pasado varios, por ejemplo, no es la primera vez que pasa una ley y que, primero, o no se aprueba el texto inicial, o se aprueba y pasa, y al siguiente día están haciendo todo lo contrario. Vivimos una crisis, ya no solo una crisis con esto, ¿no? Ya no solo una crisis institucional,
institucional, ya no solo una crisis política. Estamos viviendo ya más allá de eso, estamos viviendo una crisis de legitimidad, que no viene recién, es una crisis que prácticamente está desde el primer año de gobierno del presidente Moreno. Entonces, con esta crisis de legitimidad, aparte de eso, súmale a una asamblea que prácticamente lo que ha hecho es venderse a los intereses igual de la banca, a los intereses ni siquiera de lo que en cifras está ya expuesto, ¿no? Sabemos que la Asamblea tiene una credibilidad de menos del 11% también, similar a lo que pasa con el gobierno. Así que, aparte de eso, de ya esta crisis que tienen de legitimidad, de identidad como asamblea, llegan a tocar algo tan delicado como es el presupuesto. Estamos ya hablando de algo ya, de una situación muy, muy, muy extensa. Es grave, ¿no? Y aparte es grave porque se están topando rubros que no deberían topar, o sea, salud y educación debería ser lo que ya al Es lo extremis, vital. claro, al extremo sería, o Exacto, sea, es el pero estado de bienestar. Lo que claro, pasa es que las políticas del FMI son eso, pues, Cecita, tú sabes muy bien. mm, Las políticas del FMI es destruir el estado de bienestar. Ellos, como le escuchaba a este Richard Martínez que decía, que estamos tomando las decisiones de carácter técnico. Aquí no estamos haciendo nada ideológico. Mentira, ellos son los más ideólogos que hemos tenido, yo creo que en los últimos tiempos. Ellos están defendiendo la ideología del mercado. ¿Por qué? Porque si en realidad sería algo técnico, bueno, pues tomemos decisiones en base a lo humano, a las necesidades y a la realidad del Ecuador. ¿Ya? Claro que hay alternativas. Una de esas, por ejemplo, y mucha gente me ha de cuestionar por lo que voy a decir, pero ya pues, si vamos a tomar decisiones que no sean ideológicas y que en realidad sean técnicas, ya pues veamos las cifras, veamos en qué porcentaje de desempleo estamos, revisemos varias cosas y con números exactos con la realidad de lo que está pasando en el Ecuador y no simplemente una realidad del empresario que importa, que, perdón lo que voy a decir, porque eso es lo que ha pasado últimamente, importa, revende y cree que eso ya es ser empresario. Y eso es lo que hemos visto y que muchas autoridades están atrás. Ya tenemos el caso de Daniel Mendoza, atrás de estos temas de corrupción. Ya, esas decisiones ellos han tomado, ¿no? En el marco de beneficiar a esta gente que tiene, perdón, es una expresión bien coloquial, pero tiene rabo de paja. Pero bueno, si queremos tomar, si ellos estarían en lo cierto y van a tomar decisiones como ellos dicen, lejos de las ideologías y técnicas, bueno, entonces la gente en este momento no tiene trabajo, no hay dinero, no hay efectivo, tendrá poquísima gente que deben estar manejando cantidades exorbitantes en efectivo por esta oferta-demanda de los insumos médicos, que en realidad eso a nivel mundial enriqueció a muchísima gente. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial mucha gente se enriqueció vendiendo arroz. Es más o menos algo similar, porque estamos viviendo en un estado de guerra, ¿ya? Pero bueno, dejando de lado eso. Si vemos ese análisis macro y vemos en realidad que necesitamos decisiones técnicas, nacionalicemos un banco. Mira, y no está lejos no es una decisión fuera de la lógica, no es una locura. Europa, el presidente Macron lo propuso y de hecho parece que lo está haciendo. Así que vengan con el cuento, que no hay alternativas, que vengan con el cuento de que ellos han tomado decisiones muy técnicas, es mentira. Ellos han resguardado los bolsillos de sus empresas, de sus amigos empresarios Martínez, de sus amigos tenedores de deuda y a nosotros, a la mayoría, a ese 97% que está rechazando este gobierno, simplemente lo que hicieron es literal vernos la cara.
vernos la cara. Y la asamblea se prestó para eso también. Entonces, ya esta crisis es una crisis triple, ¿ya? De presupuesto, de identidad y de deslegitimidad. Es una crisis que quizás se ha visto, como se ha visto siempre en relación a las políticas del FMI. Yo, la verdad, no estaba muy esperanzada de la Asamblea. Ahí sí tenemos que decirlo, la única bancada que constatamos que estuvo con las mayorías fue la bancada de la Revolución Ciudadana. No hubo una bancada más que sea consciente, que sea coherente con lo que significa representar al pueblo ahí, en ese espacio. Claro, ¿Qué pasará? En el 2021 veremos que el rechazo será total. Esta señora Vilma Andrade se terminó de enterrar. Totalmente. Justo eso te iba a preguntar porque, a ver, vi un post tuyo y justamente quería comentar este tema porque yo veía que, por ejemplo, seguí muy de cerca las dos reuniones que fueron largas, obviamente terminaron en altas horas de la noche, como le comenté a alguno de los entrevistados del día de hoy, la votación parecía una tanda de penales en una final porque los nervios de ahí de que se conseguían o no se conseguían los votos y todo lo demás. Pero me quedó en la memoria el discurso de la señora Vilma Andrade, que hablaba de poner ejemplo al líder histórico de su partido, de la Izquierda Democrática. Y ella decía que sí, que Rodrigo Borja el hombre más honesto y que nosotros representamos el legado de honestidad y todo lo demás. Pero ella dijo en una intervención anterior de que ellos no estaban de acuerdo con la ley mal llamada humanitaria y fue y dio el voto. O sea, ahí es cuando uno se pierde totalmente de todo análisis, porque, o sea, primero que la ley no te ayuda no ayuda en nada al pueblo. Ni siquiera hay medidas que te digan, sí, ¿verdad? Vamos a ayudarles y ahora vuelta, votan por esto y vota por la ley de finanzas públicas. O sea, realmente, como bien dices tú, excavar la tumba y darse los últimos dos lampazos al final, ¿no? Y es penoso porque sí, yo tengo claro el post que le puse a esta señora, que de hecho, tú sabes que por temas del 2000, de las anteriores elecciones, yo pude estar cerca a ellos y la verdad es que no me sorprende las decisiones la decisión que ella tomó. Por eso yo decía y conversaba justo con algunos amigos. Hay gente quizás que dentro de la militancia de las izquierdas es muy valiosa y es gente que son nuevos cuadros y que hay que rescatar, evidentemente, porque es gente que tiene formación política, pero es una pena que vengan de estos actos que en realidad es politiquería, es politiquería. Y es lamentable que mucha gente, muchos jóvenes, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero muchos jóvenes se hayan formado en ese contexto, con este tipo de actos que lo que hacen no es que eh, engrandezcan las acciones políticas, no. Lo que hacen es destruir el quehacer político y destruir a la política como tal. Por eso la política no es bien vista por actores así como ellos. Supe que estaban igual conversando por el tema del voto de esta señora para ver si se alineaba a las necesidades de la mayoría, pero más pesó su oportunismo político, como siempre, más pesó sus intereses que en realidad ir en una línea de las mayorías. Y eso es lo que se ha visto no solo hoy, sino siempre. Es un voto que es un voto, perdón, pero es un voto muy concubino en la Asamblea.
demasiado concubino que se va con el mejor postor. Así que sí, 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 y en realidad eso también, ¿no? ¿Qué, qué es este partido? Tiene, como te digo, tiene gente que sí, que milita en las izquierdas, que es valiosa, pero se han entornillado, ya no solo a esa curul como asamblea, sino esta gente a veces se ha entornillado a la política como tal. Claro que igual hay gente muy valiosa que puede hacer algunos aportes excelentes que tienen sus años y que siempre es bueno escucharles, pero esta gente que hace politiquería se entornilló y se entornilló así en la política nacional y por eso ahora estamos viviendo también esa crisis de institucionalidad, esa crisis de legitimidad, esa crisis de identidad como tal. O sea, la asamblea, muchos asambleístas no, deben desconocer para qué están ahí, porque eso han demostrado con sus decisiones. Eso es lo que han demostrado. Así que sí, sí, yo sí, sí le escribí un post a esta señora, porque sí, indigna porque es gente que quizás eh, ese espacio no debería estar en ese espacio. Quizás alguien mucho mejor podría hacer un papel mucho más humano, mucho más comprometido con las causas, con lo que significa sentarse y representar ahí al pueblo a quien le dio su voto, que esta señora. Así Claro, que sí, y también, es preocupante porque los discursos también dentro del partido hablan de una renovación, ¿no? No sé si la señora esté haciendo su última, su última hazaña dentro del partido, porque, o sea, los discursos que se escuchan de las nuevas dirigencias del partido al que ella representa, habla mucho del tema de la renovación, ¿no? Esperemos que así sea y que tomen en no cuenta sé, que yo la estas verdad, cosas no deberían yo soy darse, bien, ¿no? bien ajena. Tengo buenos amigos por lo que te comentaba de las seccionales, pero yo no tengo muy buenos antecedentes, ni tampoco tengo eh, como que una buena imagen de cierta gente. Bueno, que es algo que igual algún momento te Claro. contaré, Cecitar, porque es algo súper, súper delicado que no es prudente tal vez No es el momento, tenerlo por ahí. exactamente. Oye, quería Sí, pero sabes preguntarte, que, sí, dime. sabes que también, dentro de eso, verás, solo para terminar, sabes que también me ocasionó bastante indignación que esta señora y que varios asambleístas se refieran a un periodo de estabilidad política, de estabilidad económica, como fue la Revolución Ciudadana, se refieran en términos tan despectivos que yo no sé por qué les quita el sueño el correísmo y se comprobó y vimos que la única bancada que en realidad estuvo a la altura de lo que es representar a los ciudadanos fue la Revolución Ciudadana. Así que eso también sí indigna porque este odio, este quizás daño de querer de tener esta, ni siquiera es una batalla de ideas, ¿no? Sino es una batalla bien bien casera de deslegitimar a los adversarios políticos. Y eso se enmarca también en lo que hablamos y lo que ya conocemos y que de hecho el 24 de mayo se va a lanzar este reportaje, esta película de la persecución, el Laufer, ¿ya? Entonces, todo eso hay que irle analizando también, porque ya queda totalmente en evidencia que todo esto tiene una agenda, que es una agenda de reestructurar los poderes, que viene desde el consenso de Washington, que aterrizó acá en la Asamblea Nacional con sus famosos consensos, que viene justamente de criticar, inventar, perseguir, dañar al adversario político y no en un hecho de batalla de ideas, sino una batalla, como te decía, una batalla que no merece la política nacional, no merece esa batalla.
Exactamente. Así que, sí, así que la señora, como le decía en el tuit, la señora no tiene ni bloque, si está ahí, no sé, tal vez es por algún consenso, no tiene, no tiene, en realidad, es un voto en la asamblea, eh, de izquierda, perdón, pero hemos visto que no tiene nada, de democrática, peor. O sea, acabaron de enterrar a ese partido político. Así que tiene una batalla, justamente lo que tú decías, quizás, no sé, de renovación, que no solo se debe dar en ese partido, en todos los partidos, a nivel general, tanto en la derecha como en la centroizquierda, en la socialdemocracia, como en la revolución ciudadana, como en todos los ámbitos, sindicatos, en todo lado se tiene que dar una renovación. Y un análisis para un poco, un poco poner objetivamente esto que te digo es, mira, los representantes del Frente Unitario de Trabajadores, ¿cuántos años y cómo impulsaron lo que ahora a ellos les está dejando sin trabajo y prácticamente están tratando de sostener algo que aceptaron desde que inició el gobierno de Moreno? Son líderes, sí, pueden ser, son líderes, es gente que sí, que se ha luchado, se ha fajado, pero ya, ellos están también en ese juego de la politiquería que viene desde justamente los tiempos de la partidocracia, que bien lo dicen, desde los tiempos en el que igual los sindicatos siempre se vendían y todo eso. Así que yo creo que eso de la renovación no debe ser visto solo ahí, sino a nivel global, a nivel global. Y eso es lo que se está peleando en este momento, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Por eso te digo que vengan con el cuento de que no hay alternativas a las propuestas del FMI. Es justamente eso, que quizás venga, perdón, con mucho respeto, un expresidente, ya, cualquiera, el que ustedes quieran, Bucarán, Rodrigo Borja, Lucio Gutiérrez, lo que sea, ya, para no caer en señalar a alguien, cualquiera. Y que digan que se va a candidatizar nuevamente porque no hay alternativas. ¿A quiénes se deben ellos? Es exactamente lo mismo, o sea, es lo mismo que ha pasado con las políticas estas del FMI. Nos están retrocediendo ni siquiera a 10 años atrás, nos están retrocediendo a los 60. Y ahora también hay otra cosa, mucha gente pide que las Fuerzas Armadas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, o sea, tampoco podemos llegar a naturalizar un discurso que se demostró que hizo mucho daño en los años 60. Sí, obviamente tenemos que exigir y lo que una alternativa de ese exigir podría ser que renuncie Moreno, que renuncie Moreno también podría ser una alternativa, Bueno, pero no podemos. rumores hay, ¿no? Rumores hay de que el 24 posiblemente ya den un paso al costado, dejando arreglando ya su, su salida, inclusive ya hasta los reemplazos y todo lo demás, ¿no? Rumores hay, pero de ahí a que sea cierto, yo creo que están muy enquistados y están muy cómodos en el poder como para que dejen ir al títere que han manejado todos estos 3 años, ¿no? Es el mejor Sí, obrero que han tenido. es que, sí, exacto, hemos visto que incluso los rumores y las fake news que tanto les gusta vienen justamente del lado del gobierno, vienen justamente de ahí. Y eso, eh, mentir tanto que se ha comprobado, o sea, está a la misma altura de cómo se ha evidenciado que en este gobierno se roba. O sea, ellos, aparte de mentir, tienen casos de corrupción. O sea, es una deslegitimidad total y creo que sí, la mejor alternativa sería esa. Y si es así, sería excelente que este señor Lenín Moreno, por demanda ciudadana, pueda aceptar esa demanda ciudadana, que ya es mucha gente, ya no es solo uno, y con esto no, chuta, como también están con estos temas de las persecuciones,
que no es solo una persona, no es solo un colectivo, no es solo un partido, es varios colectivos, varios sectores que piden que dé un paso al costado. Así que sería la mejor decisión que podría tomar, la verdad, porque si nosotros seguimos con este gobierno, las heridas que tendremos de estas políticas públicas, de estas políticas económicas, perdón, de esta crisis económica y política van a ser gigantes, van a ser muy lesivas. Vamos a tener muchas heridas que sanar y eso posiblemente, chuta, aunque suene duro, y podrían ser lavadas solamente con sangre, dicen, ¿no? Y las calles es la única solución que tenemos si es que el gobierno no toma la decisión Mucha de dar gente al se ha costado. movilizado, así es, mucha gente se ha movilizado dentro de ese marco de defender los derechos. Es que la única forma de defender los derechos es exigir, es salir a las calles, no hay otra. Que el cacerolazo combativo desde la ventana, que el tuitazo, excelente también, está muy bien, pero solo las calles es lo que reivindica el poder ciudadano. No hay ningún otro espacio que pueda fortalecer e incluso pueda empoderar tanto al ciudadano como las calles. Ahora mira lo que hicieron en Loja, no sé si viste, todo Claro, lo que hicieron en Loja, empapelar con unas cosas grandotas que decía se busca a Lenny Moreno, María Paula Romo, Roldán, toda la gente que es del gobierno, y eso es una medida ya de justamente ya dentro de un Estado que se dice democrático, que un gobierno que se dice democrático, que se dice del diálogo, que se dijo del consenso. Ver ya esas acciones de varios ciudadanos que no necesariamente están en un partido político, están en un colectivo, lo que sea, ya ver eso ya evidencia, ya en un tema así bien fino, en la línea, en la delgada línea que existe ya entre lo que es democrático, lo que es la democracia y el poder ciudadano. O sea, la democracia existe, pero si tenemos un gobierno que en realidad cumpla con la Constitución, cumpla con los intereses de las mayorías, cumpla con algo vital como es la salud, la educación, la seguridad. Ahí podemos estar hablando de una democracia, pero no está pasando eso. Este gobierno tiene menos del 11% de credibilidad y no sabemos cómo está después de la pandemia. Yo me atrevo a lanzar una cifra, pero yo creo que debe estar ya menos del 9%, menos del 8%, porque ¿quiénes creerán en el gobierno? Pues obviamente la gente que está en el gobierno con su familia, ¿no? Que están bien ubicados, pero quienes somos el poder ciudadano, el pueblo, no podemos pensar y sabemos que no vivimos este momento en una democracia. Hoy en día, en Ecuador, no podemos hablar de una democracia. No estamos viviendo una democracia. Eh, no, no estamos bien, viviendo una no. democracia para nada, estamos en una dictadura donde se viola la Constitución a cada rato y donde hasta el ministro de Trabajo nos dice claramente y en televisión nacional de que a ellos les preocupa a los empresarios. Y ni siquiera ellos velan por los empresarios. El Ministerio de Trabajo dice que vela por los empresarios y no por los trabajadores, que es lo más triste. Mi estimada Yomaira, te quiero agradecer por este análisis. Siempre es bueno tener voces nuevas. Esa es la política de este medio, pues obviamente darles el espacio a nuevas figuras, nuevos análisis, nuevas voces que nos den también guía a lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? El pensamiento de ustedes, los jóvenes, pues obviamente es lo que también nos hace vivir a nosotros, los que ya pasamos del cuarto piso y estamos llegando al quinto. Pero lo interesante es que tanto la experiencia de nosotros como
frescura y las ganas de luchar que tienen ustedes, pues se junten para por fin tener un Ecuador justo y un Ecuador que vele por las grandes mayorías y no solamente por el 1% que sigue queriendo ganar plata. Así, no les importa que salgamos a una pandemia a infectarnos. Al Así fin y es. al cabo, alguien va a vivir. Eso es lo que... y le digo a usted, señor Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito, el hecho de que usted ande desesperado ya nos preocupa. Cuando un empresario anda desesperado, no es por el bien del Ecuador, es solamente por su Claro, bolsillo. por su Eh, bolsillo. Sí, así es, y yo comparto contigo, Cecita, y es muy importante que justamente quienes estamos en esta línea del progresismo nos unamos, tanto ustedes como sabios, porque conocen más, saben más de la historia, conocen muchas cosas más, como nosotros, que en este momento, aparte del entusiasmo, también tenemos formación, también tenemos aportes que dar para que podamos sacar adelante este país y también decirles a la gente que lean mucho, que lean qué ha pasado con el FMI aquí en Latinoamérica. No es solo temas de medidas económicas, son políticas sociales que se destruyen, es un sistema de salud que se destruye, estamos hablando de persecución política, estamos hablando de varias cosas, así que Cecita, te invito también a ti que desde este espacio se pueda fomentar una crítica al modelo neoliberal, entenderle al FMI como tal, que no nos retrocedan a los años 60, o sea, que vayan con ese cuento a otro lado. Ya sabemos nosotros qué es el FMI. Claro que hay alternativas, como lo dije, nacionalicemos un banco. A ver, si tanto les interesa el pueblo, nacionalicen un banco. Perfecto. El Banco del Pacífico, mira, que el Banco del Pacífico recién hace unos 8 o 9 meses lo privatizaron y están en disputas. Así que hagamos eso, entendamos también cómo el FMI y el cambio viene con un cambio estructural. Entendamos eso. Veámosle a este desgobierno como lo es, porque es un desgobierno. No vivimos en una democracia, ni tampoco tiene la credibilidad para gobernarnos. Si tiene un tiempo para gobernar, pues no sabemos de dónde saca, porque evidentemente hemos comprobado que se dedican a robar y están en sus negociados, en sus amarres y en sus consensos. Entonces, entendámosle también a este desgobierno que nos impone estas políticas económicas desde una ideología fascista. ¿Ya? ¿Dicen que son técnicos? No, no son técnicos, señores. Ustedes son ideólogos del fascismo. Y tenían muchas alternativas, mucho mejor de las que propusieron. Como lo decía, nacionalizar un banco, cobrar los dineros que salieron a los paraísos fiscales, investigar el caso INA Papers. Hay varias alternativas que se pueden hacer, pero estamos con un gobierno, como te digo, de una ideología neoliberal, que han convertido al Estado en un Estado neoliberal. ¿Cuál es el Estado neoliberal? El Estado policial. Eso se cita. Así es, el Estado policial, esperemos que, si es que se da un estallido social, que es lo más seguro, entonces el día, el día menos pensado, ojalá no salgan a reprimir de la manera más burda como suele hacerlo la señora Romo. Ya nos dio un ejemplo en octubre, esperemos que no sea así. Solamente para terminar, mi estimada Yomaira, agradeciéndote por estar acá, para los amigos que nos están sintonizando. He recibido muchas críticas por el informe especial del día de ayer. Dicen que si alguna vez me he subido al tren para que vea cuánto es lo que costaba como un pasaje de avión, que no era para los pobres y todo lo demás. Bueno, lo que yo viví en mi infancia era el ferrocarril de todos. Y esa era la idea, recuperarle a la empresa como una empresa rentable de turismo que daba a conocer el Ecuador y que vengan, y obviamente después irle analizando para seguir manteniendo como un medio de transporte popular, porque la infraestructura y todo lo demás. Bueno, hoy se va a vender y ahora sí quiero verles si es que cuando ya esté privado, ustedes van a ir al ferrocarril.
¿no? Cuando ya vean que los precios se van a disparar más que el pasaje de un avión, y obviamente ya no va a ser nuestro, ¿no? Y es una obra emblemática que ha dado mucho trabajo a los ecuatorianos, muchas familias hemos progresado desde ahí, desde el ferrocarril, abuelos, bisabuelos. Ayer mismo, así como recibí críticas, he recibido críticas, muchas más han sido la unión del mismo sentimiento que hemos tenido algunas que somos herederos de esta tradición ferroviaria. Entonces, Sí, sabes que yo me indigné un montón con esto del ferrocarril. Me indigné mucho porque mi abuelito era del sindicato de los ferrocarriles. Él fue uno de los que formó el barrio de la ferroviaria y músculos y rieles. Mi abuelo tiene abierto un juicio en la organización, en la OIT, perdón, ujú, justamente por cómo se peleó en ese tiempo, no solo por el sindicato del ferrocarril, sino también por la reforma agraria. Así que, eh, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren despedazar una historia con el ferrocarril. exacto. Ajá, quieren despedazar una historia, pero bueno, así como hay los hijos de octubre, así como hay los hijos de los forajidos, también hay la gente que todavía sueña con ese construir un país unido por medio de un ferrocarril que fue en ese tiempo, pero que es una esperanza, ¿no? Así que hay que continuar. Ya sabemos, creo que este gobierno no tiene ya está noqueado. No hace falta votar. O sea, como tú dices, hay los hijos de octubre, estamos los hijos del Uh -huh. ferrocarril y no lo vamos a perder por unos hijos de sálvase a la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Sabrán disculpar. Nosotros estamos a las 6:30 ya con el doctor Augusto Tandazo en su análisis semanal. Muchísimas gracias, señor Marita. Siempre es un honor tenerte Chao, aquí con Ceci. nosotros. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias. Y gracias a todos y les esperamos Nos más vemos en tardecito. las calles, ojo. Ah, sí, nos vemos en las calles. En las calles estaremos, no importa. Así haya COVID todavía, tocará pelear por nuestros Con, derechos. con mascarilla. Con mascarilla. Con Hasta mascarilla. pronto. Chao.